tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos listos aquí transmitiendo en vivo desde la Legión. Hoy día miércoles, un día que muchos esperamos para estar aquí con varones. Nos da muchísimo gusto que te hayas conectado y vamos a dar un poquito de tiempo para que invites a las personas, a tu amigo, a tu hermano, a tu papá, a tu vecino y puedas también compartir este link, compartir este video para que muchas más personas sean bendecidas. Hoy tenemos un día muy, pero muy especial. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes auditorio. Esperamos que este día sea un día de bendición, esta palabra que traemos para cada uno de nosotros y de ustedes también, pues tenga una palabra y nos llegue al corazón. En verdad, en nuestro corazón está siempre sembrar esa semilla para que empiece a madurar y a dar fruto. Estamos muy emocionados con esta palabra y en esta tarde tenemos a Lalo. Lalito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que yo tengo de estar una vez más con ustedes. Es un privilegio estar aquí sentado a la mesa con ustedes, pues, de gustar la palabra, ¿no? Yo creo que es algo hermoso meditarla y pues, compartirla con ustedes. Pues bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema muy especial. Le pusimos por nombre. ¿Cómo, Lalito? Cuéntanos. Bueno, pues no hay alusiones ni a Marvel ni a superhéroes, pero esto es bíblico. Le pusimos Iron Man. Iron Man, el hombre de hierro. Eso. Y es un tema muy desafiante, muy padre. Estuvimos platicando este tema fuera de cámaras y ya lo traíamos en el corazón acerca de este personaje que te vamos a decir. Tiene un porqué, te estamos dando este tema y este título de Iron Man, el hombre de hierro, y data acerca de un hombre llamado Barzillai, y podemos encontrar toda su biografía y parte de su vida en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27, y vamos a leer un poquito para hacer la antesala de la historia y poder... Te quiero leer el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo... Nos narra cuando David está huyendo de su hijo Salomón, de su hijo Absalón, el cual le dio un golpe de estado, y Absalón había juntado un ejército, iba tras David, iba en pos de él y él quería exterminar al rey. Entonces David sale con una comitiva de gente cercana, de gente muy afín, de gente que estaba en el reino, y David desciende hacia una comunidad, hacia una población. Esta ciudad, dice la escritura, que es la ciudad de Mahanaim. Dice en segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27, luego de Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Uno de estos tres hombres, Sobi, Maquir y también Barzillai, Más o menos 37, más hablamos de un grupo de mercenarios, ¿no? que lo acompañaban unas 100 personas, los cercanos, más su corte real, los príncipes, las princesas, todos los que rodeaban la corte real, y el grueso del ejército, más o menos estamos hablando de unas 10,000 personas. Entonces cuando dice que estos hombres vienen y traen cosas a David, traen quesos, no le trajeron un queso de 20 pesos, no le trajeron un kilo de manteca, ¿no? Sí, Estamos hablando de una cosa tremenda. Sí, imagínate alimentar a más de 10,000 personas. Así es. Y no solamente lo trajeron una vez y dijeron ya, ¿no? Como cuando, vamos a decirlo así, como cuando los políticos dicen, no, pues es que les llevé despensas, ¿no? Te traen 2 kilos de frijol y 1 kilo de azúcar y ya dicen que dieron todo. No, ellos los mantuvieron durante todo el tiempo que estuvieron en Mahanaim. Durante todo ese tiempo, estos hombres, principalmente el de que vamos a hablar, de Barzillai, se encargó de proveer al rey no solamente comida, sino cuidado, porque ahí en este pasaje se menciona las cosas materiales que llevó, pero no necesariamente está hablando solamente de eso, sino de proveer un cuidado especial de su rey.
Ahora, podemos aquí decir, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿No? O sea, ¿qué les puso en el corazón a estos hombres traer eso? ¿Por qué? Recordemos que el golpe de estado se estaba dando en el reino, en Jerusalén, estaba Absalón y su ejército. Entonces, cuando el rey sale, vamos a decirlo así, sale huyendo de Jerusalén y va camino a Mahanaim, recordemos, cuando el rey pasa por ahí, por el Jordán, recordemos que sale un personaje llamado Simei. Sí. Perdón que te interrumpa, Lalo. Este personaje quiero que lo busques en la escritura. Está un poquito atrás de ese pasaje, 2 capítulos atrás. Este hombre, Simei, dice la escritura que era un hombre emblemático. Y cuando pasa el rey, pasa del otro lado del collado, dice la escritura. De este lado estaba Simei. Y dice la escritura, Lalo, que este tipo... O sea, cuando hablo de este tipo, es que se le para al rey cuando va en huida, porque Absalón toma la ciudad de David. Y entonces dice que pone un terrado y pone unas tiendas y se acuesta con las mujeres de David en el terrado para que todo el pueblo lo vea. Entonces comienza a hacer fechorías Absalón. Sale David enfrente del terrado y hay un suceso muy importante. Simei estaba enfrente del collado. Y ¿qué comienza a hacer, Lalo? Porque esto es algo bien emblemático. Lo comienza a injuriar, lo comienza a maldecir. ¿Por qué? Recordemos que este hombre Simei, era también de la tribu de Benjamín. Entonces recordemos que el primer rey, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Entonces había en él un resentimiento hacia el rey y que aprovechando esta ocasión no tuvo temor de Dios. Sí. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos por Dios a través del profeta. Entonces no tuvo temor de Dios de hablar mal, de maldecir al ungido de Dios. Caso contrario, ¿por qué menciono esto? Porque debemos ver el corazón de estos hombres, principalmente de Barzilai, el corazón que había en él, un corazón de integridad, ¿no? Porque este hombre lo maldice, este hombre le dice, porque él pensaba que el rey ya no iba a regresar, porque ya estaba establecido Absalón en Jerusalén. Le digo, no, esto ya es un golpe de estado, este rey lo van a cazar, lo van a matar, lo van a destruir, y yo me voy a congraciar con Absalón. Va a decir, no, pues yo vine, yo estoy de tu lado. Yo le dije sus verdades a tu padre, y yo estoy de tu lado, y muchas veces así pasa, ¿no? Menospreciamos al ungido de Dios. Fíjate qué difícil fue esta situación y qué fuerte ha de haber sido la escena que se vivió, que Abisai, hijo de Sarbia, que era general del ejército, que era uno de los principales valientes de David, le dice a David, déjame ir a matar a ese perro, déjame ir a matarlo porque está atentando contra el ungido de Jehová, ¿no? Y David lo detiene. David le dice, si Jehová le permitió que me maldijera, déjalo que me maldiga, ¿no? Y sale con una actitud David de confianza en Dios. Sabe que él sigue siendo el ungido de Dios, sabe que él había sido puesto por Dios, sabía que tenía el respaldo de Dios y cruza y le perdona la vida a Simei. Este hombre no discernió, no pensó, a lo mejor no valoró que se estaba oponiendo todavía al rey, al actual rey. Y es aquí donde se da esa escena que llega Barzilai, baja con 3 hombres, y lo habíamos platicado fuera de escena. Barzilai era un hombre acaudalado, era un hombre de una posición económica poderoso, pues, muy fuerte, tanto así para mantener 10,000 hombres, alimentarlo, y como tú dices, no solamente una sola vez, sino darle comida, darle camas, darle todo lo necesario para que ellos descansaran durante todo el tiempo que Absalón estuvo dando el golpe de estado, ¿no? Entonces, este hombre Barzilai, Lalo nos explicaba hace un momento de dónde proviene la raíz de este hombre, ¿no? El nombre es muy emblemático. Recordemos que bíblicamente los hombres son marcados por el nombre que les ponen los padres. El nombre tiene mucho que ver con el significado de la vida y hacia dónde lo catapultas a los hijos tan solo con el nombre. Y este hombre nos da una enseñanza muy fuerte, Lalo. Así es, este hombre nos enseña lo que muchas veces nosotros no miramos en las personas, no las miramos a simple vista, lo podemos ver hasta que empezamos a ver sus actos, ¿no? Vamos a decirlo así como lo dice un dicho común, ¿no?
si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿no? Entonces este hombre, su nombre significa hombre de hierro. Hombre de hierro. Hombre de hierro. Barzilai. Hombre de hierro. Es decir, hablamos de integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, cuando nosotros hablamos de integridad, hablamos de que era una persona de una sola pieza. Su carácter era de una sola pieza. Sus actitudes eran de una sola pieza. Sus actos eran de una sola pieza. Eso significa integridad. Y cuando dice que este hombre era el hombre de hierro, es decir, era un hombre íntegro. Volvemos al ejemplo que mencionábamos con ese hombre llamado Simeí. Él no era íntegro, él no valoró quién era. Este hombre, en cambio, sí. Ahora podemos ver que la integridad es la base de una vida agradable delante de Dios. Porque si somos íntegros, podemos agradar a Dios. Si no somos íntegros, no podemos agradar a Dios, ¿no? Ahora nosotros podemos hablar acerca de esta integridad. Ahorita podemos ir a algunos pasajes de la Escritura para hablar acerca de Fíjate que uno de los pasajes más emblemáticos, y lo platicábamos ahorita con Paco, es el Salmo 15. Salmo 15, 1, del 1, 2, 3 hasta el 5. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es un pasaje que habla David y nos habla lo que tú ahorita comentas, integridad. ¿Qué es la integridad? Decía fuera de cámaras los chicos, ¿no? La integridad es aquello que está hecho de una sola pieza, en donde no hay aleaciones, en donde no hay fisuras, en donde no hay dobleces, sino es una sola pieza. Y me ponías un ejemplo bien padre, Lalo, acerca de la estatua de Nabucodonosor. Sí, es cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y vio las estatuas, ¿no? Y él vio una, que era una aleación de hierro y de barro, ¿no? Entonces cuando él le dice, la aleación de barro que está en los pies es porque esa estatua no va a permanecer cuando la interpreta Daniel, ¿no? Sí. Es un reino que pasará, le dice. Es decir, la interpretación que podemos dar es que cuando nosotros tenemos aleaciones en nuestra vida, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ello, porque lo tomamos como algo normal. Es decir, cuando hablamos, cuando hacemos algunas cosas, cuando decimos algunas cosas, a veces permitimos que ciertas maneras, ciertas costumbres, ciertos modos se vayan integrando a nuestra vida. Y no nos damos cuenta hasta que somos confrontados por Dios. Por eso el salmista preguntaba, ¿no? Ahora hay una versión que me gusta mucho, si me permite, la puedo leer, es en la versión lenguaje actual. Dice: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. Fíjate lo que dice qué hermoso, ¿verdad? Es un pasaje, la verdad, muy fuerte, Lalo, porque a Dios le agrada la integridad. Por eso dice: ¿quién entrará? El que esté caminando en integridad. Y todo lo que acabas de leer, yo creo que muchos de los hombres somos confrontados porque hay cosas que nos quedan muy grandes y que para eso estamos el día de hoy, para aprender. Recuerda, para los que se van conectando ahorita en ese tiempo, estamos hablando, el tema se llama Iron Man, el hombre de hierro. Estamos hablando de Barzilai y el pasaje está en segundo libro de Samuel, capítulo 17, y hablamos acerca de este hombre porque camina en integridad. Esto que acaba de leer Lalo en esta porción, en traducción lenguaje actual, me parece, sí, el Salmo, la verdad es que nos pone estándares altos
y que nos confronta. Muchos de nosotros a veces no discernimos que no estamos caminando en integridad porque hacemos cosas que son en automático. Decía Paco, modismos, costumbres, tradiciones, por herencia. O hay veces por igualadez, ¿no? Hay veces por querer compararnos con alguien o igualarnos, ¿no? Que es querer hacer lo mismo que no está permitido hacia nosotros, o cuando somos jóvenes, ¿no? Siempre que buscamos de hacer algo que creemos que es lo correcto y estamos haciendo mal, y como decíamos, ¿no? No nos damos cuenta que estamos perdiendo esa pureza que el Señor nos da, ¿no? Fíjate qué padre lo que hablas acerca de la pureza, lo que hablas acerca de integridad, acerca de aleaciones. Cuando hablamos de aleaciones es porque una persona ya no es íntegra, sino que se mezclaron, se entrelazaron cosas que no son de la misma materia. Recordemos que el oro entre más puro es más valioso. Por eso el oro tiene que ser probado con fuego, porque el oro no tiene que tener aleaciones, y entre más veces entre al fuego se vuelve más puro. Muchos de nosotros tenemos que entrar al fuego para purificarnos, para sacar de nosotros toda la escoria, toda la basura, todo lo que está inmerso. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos aleaciones porque no las percibimos. Cuando alguien te muestra oro, pues la verdad no te dice si es de 14, 18, 24 o de 8 quilates. Tú te das cuenta a lo mejor por el color, pero realmente no puedes tener la certeza porque ya hay aleaciones dentro del oro. Hay cobre, zinc, hierro, algunos metales que se entremezclan, y entonces disminuye la calidad del oro. Así nuestra integridad puede diluirse, puede romper esa aleación. Hay un pasaje en la Escritura que nos habla acerca de esto. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Padrísimo. La verdad es que tenemos que ser probados con fuego para que nuestra vida siga siendo purificada. Hace rato mencionábamos que teníamos que ser de una sola pieza, ¿no? Barzilai, el hombre de hierro, el Iron Man, era un hombre de una sola posición, de una sola integridad, de una sola pieza. No había fisuras, no había aleaciones en él. La palabra nos habla en Colosenses 3, es un pasaje muy fuerte. Espero que lo anotes por ahí donde estés escribiendo, que te sea de mucha bendición este pasaje. Colosenses 3, en la traducción lenguaje actual, 3:5 en adelante, dice: por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Esto lo hablamos porque muchas veces hay relaciones fuera del matrimonio que se llama fornicación, o ya casados tenemos relaciones extramaritales que llevan al adulterio. Y la Escritura es muy tajante cuando dice: no tengan relaciones sexuales prohibidas, ni jovencitos que estén en esa etapa donde todavía no pueden experimentar las relaciones sexuales, no se metan en problemas. Haz morir esto dentro de ti. O aún varones que viven en el anonimato y que tienen una doble vida y que están viviendo en adulterio. ¿Cuántas personas no conocemos, Paco? Sí. Ahora que fuimos a la ciudad de Quintana Roo, estábamos en Cancún y nos llamaba mucho la atención. Fuimos un grupo de amigos y ¿qué era lo que veíamos con más frecuencia en los hoteles, en los restaurantes? Y en ese lugar, Cancún, estábamos en la Riviera Maya. Te quiero platicar, es un lugar lejos. La verdad es que hicimos 20 horas. Es un lugar lejos que muchos, yo creo que le han de decir que lo que pasa en Cancún se queda en Cancún, porque lo platicamos. Sí. ¿Qué veíamos, Paco? Pues más que nada. Bueno, Paco, ¿qué no veía? Muchas parejas que desiguales. Sí. ¿No? Desiguales, realmente jovencitas con personas de edad como los Daddy Sugar, dijéramos, los Sugar Daddy, pero increíble, ¿no? Platicábamos cómo se manipula todo eso, ¿no? Y realmente, a lo mejor nosotros lo fuimos allá con la idea de descansar y no y admirar lo que vamos a ver, ¿no? Pero sí, cosas que, por ejemplo, y relaciones que se están peleando, se están mordiendo,
están agarrándose mal, pues en vez de disfrutarlo pues, ellos, ¿no? Porque pues están peleando, ¿no? Pero al ratito pues dijera, dinero mata carita, ¿no? Sí. Vimos cosas que nos llamaron mucho la atención, chicos, los que nos están viendo. La verdad es que vimos una cultura ya muy, muy liberal, una cultura en donde se han roto los principios, en donde veíamos jovencitas extranjeras muy bonitas con personas o adultos ya muy grandes, pero de mucha lana, que se quedaban, no sé cuánto tiempo estaban ahí, pero las chicas teniendo una vida desahogada, tú las veías, o sea, la verdad, una cultura muy fuerte. Por eso Colosenses nos habla, Pablo le habla a los colosenses y les advierte y le dice, hagan morir en ustedes todos los malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no hagan aleaciones en tu vida es íntegra delante de Dios con una sola mujer, con tu esposa, con tu pareja. A nosotros hasta quizás nos causaba un poquito de extrañamiento o a lo mejor nos sorprendíamos porque nosotros íbamos con nuestras esposas y pues fuimos, como decía Paco, a descansar, a pasar un tiempo. Estos cuates fueron a tomar, fueron a hacer desfiguros, veíamos que estaban haciendo en los barcos, en los cruceros, veíamos cosas muy gruesas, la verdad, que para los cancunenses era algo natural. Normal. Nos hablaban de los Spring Bakers, qué cosas hacían los chicos estos. Dice que rentan los veleros, ellos van haciendo desfiguros, van teniendo relaciones, estos cuates se van aventando, van vomitando, besan. Nos pasó algo muy, muy, muy curioso. Salíamos del barco de donde veníamos, entonces una jovencita muy guapa estaba muy tomada, estaba tirado su novio, pero también venía su amigo, entonces lo levanta y le comienza a decir, levántate, en su idioma, no, va y lo besa y se voltea y ve al otro y también lo besa, o sea, cosas que para ellos es natural y para nosotros la verdad fue confrontarnos con la realidad que estamos viviendo. Colosenses no se equivoca, hagan morir los malos deseos, no tengan relaciones prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje contra los desobedientes. Ustedes mismos, les dice Pablo a los colosenses, se comportaban así antes de conocer a Cristo. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros hacemos morir lo terrenal y tomamos en nosotros la integridad y decidimos vivir sin aleaciones, sin tener una doble vida, sin tener una casa pequeña o estar haciendo cosas indecentes, sin comportarnos indecentemente, que para esto es un reto y es un desafío, Lalo. Sí, pues yo creo, aquí en los pasajes que hemos visto, en estos tres pasajes, el Salmo, Primera de Pedro y Colosenses, yo puedo ver tres áreas en las que se deja ver la integridad, ¿no? Primero, en el pensar, porque si leía lo que leímos en el Salmo, dice el que no piensa, que no piensa cosas malas, el que luego el actuar, el hacer, el que no hace, y luego las actitudes, ¿no? Me quiero detener y quiero, la verdad, preguntarles a ustedes. Yo batallo con los pensamientos. Todo el tiempo. Yo no sé si ustedes no, pero yo batallo con los pensamientos, ¿no? No puedes pasar inadvertido a una persona, a una chica bella que pase y batalla uno con los pensamientos, pero también en eso tiene que haber integridad. Siempre lo hemos platicado, el primer segundo es responsabilidad tuya, no es responsabilidad tuya, pero el segundo sí te toca a ti. Aquel que ve y ve dice, bueno, ya lo vi, ¿no? Ni modo, pasó enfrente y ya lo vi. Pero la segunda posición es la que te pertenece a ti. O volteas a ver y te quedas clavado. O muchas veces estamos aquí platicando con la esposa, con los hijos, pero tu mente está divagando lo que tú hablabas de los pensamientos. A lo mejor estás pensando en una chica, a lo mejor estás pensando en una tranza que vas a hacer, en un mal negocio, a lo mejor estás pensando en el rencor y en el resentimiento que tienes con otra persona, a lo mejor estás pensando en que al rato vas a ver una imagen de pornografía, a lo mejor al rato estás pensando en que te vas a ir a echar una chela a escondidas o a fumar un tabaco o a meterte una grapa de cristal, a lo mejor, y aquí estás comportándote. Pero eso nos habla de integridad, sí. Aquel que es de una sola pieza, Lalo. La otra que nos decías, ¿cuál es, Lalo? Es el hacer, pero antes del hacer
está en las actitudes. Cuéntame. ¿No? Porque, por ejemplo, a veces ves a alguien que pasa y ese alguien es el que te hizo daño. Y no vamos a ir muy lejos, dentro de la casa. A lo mejor tuviste algún problema con tu esposa en la mañana y la ves y te hierve por dentro, ¿no? ¿Verdad? Me la vas a pagar, dijeras. Ya te la tragaste. Y entonces esa actitud, la actitud que tenemos, se convierte en acción. Es el pensamiento, la actitud y la acción. Y la acción a veces no necesariamente tiene que ser muy grosera. A veces simplemente te hablan y ¿qué haces? No haces caso, como que... Ignoras. La ignoras. Y eso ya no estamos cumpliendo con la integridad que debemos tener delante de Dios. Porque acuérdense el Salmo 15 que decía, dice, el que honra a los que honran a Dios. Y recordemos, la Escritura dice que ellas son coherederas de la gracia de Dios, es decir, ellas también tienen un lugar muy importante. Y a veces nosotros no las valoramos como tal, a veces nosotros las subajamos, como digo, a veces nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones demuestran que la integridad no está fija en nuestro corazón, no está fija en nosotros. Y si la integridad no está fija en nosotros, no puede ser una base sólida para traer bendición a nuestra casa, a nuestros hijos, porque recordemos que es importante saber esto. Todos nosotros los que tenemos hijos estamos viviendo, estamos trabajando, estamos haciendo, estamos tratando de que ellos tengan un futuro mejor, más promisorio que el que nosotros tuvimos. Alguien decía, no, pasó nos decía hace un rato atrás de cámara, ¿no? La herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, no es otra cosa, sino es la manera en que tú le enseñas a vivir la vida, ¿no? La manera en que tú lo diriges para que viva su vida. Y el pastor decía, no, pues la herencia más grande es que tu vida esté viviéndose cerca de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a encaminar a Dios si nosotros no tenemos integridad? Si no hay integridad en nosotros, no podemos encaminar a nuestros hijos a Dios. Este hombre, el que estamos hablando de Barzilai, era un hombre íntegro, era un hombre que sabía cómo someterse a su rey y lo demostró porque él bien pudo haber dicho, pues ya le llevé comida, no, ya lo sustenté. Incluso pudo haber él enviado. Nada más, sí. Con decir, bueno, por quedar bien, pues le envío, llévale y ningún problema, ¿no? O simplemente él por la posición económica que tenía, porque era un hombre muy emblemático, decir, bueno, ¿y quién es David? Yo no necesito de David. Simplemente yo vivo bien, tengo recursos, tengo lana, estoy preparado, tengo una vida casi resuelta. Yo no necesito del rey. Hay mucha gente hoy en día, Lalo, que como no sabe caminar en integridad, no sabe reconocer que Dios es el dador de todo. Y muchas veces tienen bienes, tienen propiedades, tienen negocios, tienen empresas, tienen una vida asegurada, pero jamás reconocen que todo lo que tienen proviene de Él. Eso es lo que se llama el menosprecio, ¿no? Menospreciamos a Dios. ¿Y cómo sabemos que menospreciamos a Dios? Porque muchas veces, como decimos, no valoramos lo que Dios nos ha dado. Damos por sentado que es algo que nos toca, que es algo que merecemos. Y en realidad no merecemos nada de lo que tenemos. ¿Sabes? No, sí, es que yo porque tengo mis estudios, no, porque yo soy bueno para los negocios. Pero en realidad todo proviene de Dios. Eso dice el apóstol Santiago, ¿no? Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo proviene de Dios. Y este hombre lo sabía, por eso él reconoció, por eso yo hablo de que este hombre supo su lugar, no delante del hombre, su lugar delante de Dios. ¿Cuál era su lugar? Su lugar era someterse en obediencia a su rey, porque él era el ungido de Dios. Y aun que la verdad David venía pasando una situación muy difícil, un golpe de estado, un golpe en donde tú decías bien claro, Simei dijo, ese no se va a levantar, y en este caso, en una contraparte, en una contraposición, se encuentra Barzilai y dos personas más, Sobi y Maquir. De pronto ellos dicen, sabes, yo reconozco al rey, van y lo honran y le dan de alimento y lo sustentan. Pero todo esto que estamos hablando de Barzilai, quizás no lo has logrado entender bien. Te voy a leer la segunda parte y la segunda porción
de donde está esta historia tan hermosa, en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 31. Y dice: también Barzilai, galadita, descendió a Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Esto es cuando Absalón ya había muerto, cuando Absalón ya el golpe de estado había sido deshecho, cuando el golpe de estado ya había pasado, cuando tenía que regresar David a la ciudad de David y tomar posesión otra vez del reino. Dice la escritura que una vez que ya había pasado este tiempo, dice que Barzilai lo acompañó y dice que cruzó el Jordán con David para acompañarle al otro lado para que regresara a casa. Dice la escritura en el 32, era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, lo que acabamos de platicar, porque era un hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos años habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años hoy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o en lo que beba? ¿Oirá más la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará mejor, dice, pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que me dejes volver a tu siervo y que yo muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam, o sea, mi hijo, que pase con el Señor, con mi señor el rey, y haz a él todo lo que bien te pareciere. Y el rey le dijo: pues que pase conmigo Quimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú me pidieres que yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Este hombre, Barzilai, sustenta al rey, pero también pudo haber tenido una posición de decir: pues ya te alimenté, pues regrésate, ya estuvo. Mira, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Yo ya te sustenté mucho tiempo, ya fuiste una carga para mí. Sin embargo, Barzilai lo toma de la mano y le dice: yo te voy a acompañar y voy a cruzar el Jordán contigo. Yo te voy a encaminar a casa. Y lo más emblemático es que cuando tú te rindes al rey, cuando tú reconoces lo que tú le decías, honras al rey, el rey te honra. Dice la escritura que Dios honra A los que le honran. pero a los que lo tienen en poco, los hace a un lado, a los que lo menosprecian. Y yo creo que este hombre Barzilai honró al rey, el rey lo cruza al otro lado del Jordán, pero David le hace una invitación. Platícame de esa invitación, Lalo. Aquí yo veo el corazón de Barzilai cuando dice: y descendió. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en esta palabra porque, o sea, cuando la escritura es muy gráfica en describir ciertas acciones, porque a veces dice: no, pudo haber dicho y vino Barzilai al reino, pero dice: y descendió Barzilai. Cuando empieza a hacer descripciones muy gráficas, muy detalladas, es porque tiene algo tiene algo que decirnos, especialmente esas palabras. Entonces esta palabra, en el hebreo original, la palabra es yarak, descendió. Y sí tiene la connotación de descender de un lugar alto a un lugar más bajo. Pero también, en otros pasajes, tiene también la idea de que es el morir, la separación, es decir, el abandonar, el dejarse, el morir a uno mismo. Esa implicación tiene. Que nosotros, este hombre supo morir ¿a qué? A lo que tenía, sus riquezas. A dejar a un lado todo. Y ahí podemos ver su corazón, un corazón que se sabía someter al rey. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo más grande de despojarse, de descender, de dejar a un lado. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué pasaje tan hermoso ese que me acabaste de decir hace rato, Lalo? Cuéntame. Es el pasaje de Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 11. Este pasaje nos habla acerca de la humillación de Jesucristo, del proceso que vivió el Señor Jesucristo en venir a la tierra, en vivir 33 años como ser humano, totalmente hombre, y después el morir en la cruz y ser nuevamente levantado, glorificado, exaltado por el Padre. Pero antes de esto dice la Escritura que Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? 2:11. 2 del 1 al 11. 2 del 1 al 11. Ese pasaje, como tú dices, es tan emblemático que nos muestra cómo el Señor Jesucristo se despoja, muere. Lo que tú decías, Yarat, es descender, bajar, morir. Este hombre Barzilaí desciende a una posición de humildad, no de arrogancia. Yo conozco a mucha gente arrogante, conozco a mucha gente que dice, yo no me toca hacer esa chamba. Esa chamba le toca al más criado, ¿no? Casi, yo soy jefe, y el jefe no hace eso. Pero léenos un poquito, Paco, por favor. Por ejemplo, dice acá en Filipenses 2, dice, por tanto, si hay alguna conciliación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndose la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores en el mismo, no mirando a cada uno por los suyos propio, sino cada cual también por lo que por lo de los los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa o en aferrarse, sino que se despojó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de los hombres, se humilló así, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahí lo vamos a dejar. Fíjate que este pasaje nos habla acerca de que el mismo Jesucristo no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre humillándose. Y podemos ver en este ejemplo de Barzilaí, cuando tú dices descendió, Lalo, es bajarnos a un nivel, bajarnos al nivel que Dios quiere, porque la Escritura que Dios da gracia al humilde y dice que Él resiste al soberbio. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Yo creo que hay mucho más que aprender de este tema, y amigos que nos están viendo, es un tema que apenas comenzamos a desarrollar. Vamos a hablar acerca de la humildad de este hombre Barzilaí, Iron Man, el hombre de hierro, y vamos a comenzar a hablar acerca de este tema de una forma más enfática. Y yo te voy a invitar a que la próxima semana, el próximo miércoles, en punto de las 7 de la tarde, nuevamente estés conectado con nosotros en Facebook. Vamos a estar haciendo la transmisión en vivo, hablando de Iron Man, la segunda parte, el hombre de hierro, y vamos a estar desarrollando este tema de una forma tan hermosa. Mientras tanto, te voy a pedir que estés leyendo tu escritura, los pasajes que te dejamos, los pasajes claves, como el inicio de segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27, segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 31 al 40, y este que acaba de leer Paco, que es un pasaje tan hermoso, es Filipenses 2, del 1 al 11. Entonces vamos a estar tratando este tema. Es un tema muy bonito, es un tema muy desafiante. Desgraciadamente tenemos poco tiempo y la verdad se nos hace casi nada. Sabemos que el tiempo en Facebook es carísimo, como dijeron los de la tele. Pero la verdad nos da muchísimo gusto que haya estado conectado con nosotros, Paco. Pues gracias a cada uno de ustedes que nos siguen en la transmisión, y en verdad creo yo que esta palabra nos confronta. Ahorita decía la misma palabra. Hay veces que creemos que todo lo hacemos nosotros y no tenemos esa humildad, ¿sí? Muchos de nosotros, o al menos yo, pasé ese proceso y no reconocía que lo que tenía yo era gracias a Jesús. Así a lo mejor igual estás tú. Es el tiempo de que te pongas a analizar
pienses que no es por tus fuerzas, sino que es gracias a Dios. Hay gracia como la que había en Barzilaí, que había una gracia especial, por eso lo usó el Señor. Así es. Lalito. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Y es un gran desafío para nosotros también. Esta palabra, antes de confrontar a cada uno de ustedes, nos confronta a nosotros, porque nosotros también estamos en este proceso, ¿no? Estamos en este proceso, pero sabemos que es Dios el que nos da la fuerza, sabemos que es Dios el que nos da el poder para hacerlo. Lo único que Él requiere de nosotros es que estemos dispuestos. Así es, ¿no? Yo creo que podemos orar y decirle que estamos dispuestos. Claro que sí. Acompáñame en una oración rápido y vamos a decirle al Señor, aquí estoy, como decía Pablo, heme aquí, envíame a mí. Y aquí estamos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta pequeña plática, esta enseñanza de integridad, Señor, lo que hablábamos de Barzilaí, el hombre de una sola pieza. Te pido, Señor, que comiences a obrar poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, que hagamos morir en nosotros lo terrenal, lo malo, los malos pensamientos, los malos deseos, las relaciones prohibidas, la lengua mentirosa, todo lo que quizás rompe esa integridad y hace aleaciones nocivas en nuestra vida. Te pido, Señor Jesús, que trabajes en cada corazón. Te invitamos a nuestras vidas para que tú transformes, dirijas y sobre todo, Señor, hagamos un pacto personal contigo. Bendigo a cada persona que está del otro lado de la pantalla. Guárdala, bendícela en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues amigos, recuerda que todos los miércoles a las 7 de la noche, en punto de las 7, estamos aquí conectados en la Legión Caminando Entre Valientes. Recuerda que aquí en Entre Amigos te amamos y aquí Dios te va a bendecir.